Hay una pregunta que me llama mucho la atención y es ¿qué tipo de censura ha recibido Ex Libris? Es buena pregunta. Creo que ninguna. Como desde un principio enarbolamos la idea de la total libertad de expresión, creo que eso ha ayudado mucho a que no haya intentos de censura. Hemos batallado con otro problema que es la autocensura. Mucha gente se censura a sí misma para decir cosas porque cree que está prohibido, cree que le van a llamar la atención, en fin, cosas así. En México hay mucha autocensura en los medios, porque en realidad es muy difícil que a todos los medios los tenga la Secretaría de Gobernación federal o estatal en la mira. No, ellos están vigilando a los comunicadores que realmente están en medios muy importantes. Y no hay una censura así de que no hablen mal del presidente o del gobernador, sino que podría haber una censura en cuanto a que se divulguen algunas cuestiones que no son tan ciertas, ¿no? Las noticias falsas empiezan en los medios y gente que manipula en los medios es capaz de causar hasta pánico en la gente con mentiras, con noticias falsas. Hay muchas de esas, desafortunadamente, pero no hay ese tipo de censura tan grande como la había hace algunos años. Hace algunos años sí podría ser que persiguieran a personas que incluso hasta las mataran, pero es más fácil para un gobierno cerrarle las puertas a alguien. Incluso a grandes comunicadores se les tuvo en vigilancia constante. Algunos sí se les quitó la vida y es obvio que fue el gobierno o los gobiernos. Tenemos casos célebres cuyos ejecutores nunca fueron ni investigados ni castigados, obviamente. Tenemos ejemplos que mejor no los queremos dar, pero en el caso del programa Ex Libris hemos tenido total libertad de expresión. Estamos cobijados por una universidad que tiene una trayectoria en ese sentido. Hubo alguna vez un caso de un rector que no entendió ese asunto y ordenó que no se nos permitiera transmitir. Y esa orden se cumplió en el momento en que llamamos para transmitir el programa Ex Libris un domingo y nos dijo el operador, pues tengo la orden de que no se transmita su programa. Y dijimos, pero ¿tienes la orden escrita? No, me la dieron. Entonces no tiene efecto si fue verbal, porque entonces te estás convirtiendo en un cómplice de un hecho que no es correcto. Pero total, no nos dejó transmitir. Estábamos haciendo las transmisiones en esa época desde el Jardín de las Rosas. Y cuando no había transmisión, de todas formas el programa siempre se ha hecho. Siempre hacemos. Radio Nicolaita tenía un problema en los inicios de que cuando llovía muy fuerte caía algún rayo y total se salía del aire. Y no había transmisiones. Incluso llegó a haber semanas enteras sin transmisiones. En fin, problemas que tuvo la radio en un principio. Pero el Ex Libris siempre se hacía. Siempre lo hacíamos porque iba mucha gente y entonces teníamos que atenderlos. Y todos íbamos por el almuerzo, creo yo, ¿no? Entonces ni modo de dejar el almuerzo ahí. Esa vez que no se nos permitió la transmisión, hicimos una queja a Gobernación en México y desde ahí enviaron a la rectoría de la universidad pues un consejo nada más, digamos, ¿no? De que no se debería, menos una universidad con tanta historia y tanta trayectoria, que prohibiera la transmisión de un programa. Y eso era pues ya un hecho
prácticamente criminal. Y al siguiente domingo ya estábamos al aire otra vez sin problemas, ¿no? Pero pues hay gente que luego no piensa bien las cosas, ¿no? No importa que sea rector o gente de más abajo, ¿no? Ha habido directores de la radio que no están de acuerdo con el programa. Pero no lo han censurado, pues. No lo han censurado, han querido quitarlo. Hubo un director que le decía a los operadores que le bajaran lo más que se pudiera, que no se oyera casi. Pero, en fin, el mismo personal de la radio nos ha protegido, porque saben las dificultades para hacer el programa. Y además, el público que tenemos, creo que ha sido una tarea de muchos años estar viendo quiénes nos pueden escuchar, y afortunadamente las nuevas tecnologías nos permiten saber cuánta gente nos está escuchando, y a veces son muchas. Una vez contratamos un servicio de una empresa que nos permitía entrar a internet, porque la universidad no tenía internet. Y entonces esa empresa nos cobraba muy caro, por cierto, pero estaba ahí inmiscuido un amigo, y por el amigo fue que entramos, y nos cobraban 2,000 pesos al mes, o sea, por 4 programas de entrar al internet. La primera vez que entramos fue un problema muy serio, porque esta empresa tenía contratado un sistema. La primera vez que entramos era para 25 personas que estuvieran escuchando el programa. Máximo, sí. Y entonces pues se salió del aire porque era mucha gente que estaba utilizando el internet para escucharnos. Entonces a la siguiente semana ya habían duplicado, y también les pasó, y a la tercera semana. Total que a final del mes ya supimos que había más de 1,000 personas escuchándonos. Y ellos tuvieron que pagar para que ese servicio al principio era muy caro, ¿no? Actualmente es prácticamente gratuito. Sí, ¿no? Totalmente. Pero en esa época las estadísticas. Sí, al principio era de pagar, pero como era mucho dinero y nosotros no teníamos dinero, pues dijimos que no, mejor muchas gracias, y ya no volvimos a utilizar ese servicio. Pero nos sirvió para saber que sí hay personas interesadas en nuestro programa y que nos siguen por ahí. No solamente amistades, sino mucha gente que busca programas de ese tipo, ¿no? Programas misceláneos que ofrezcan muchos puntos de vista. Y sobre todo el programa Ex Libris, que ha tenido esa oportunidad de estar abierto a todas las personas, de ofrecer los servicios de los micrófonos para quien quiera hacer algún comentario, hablar de algo. Y como tenemos el pretexto de los libros, y se supone que en los libros está todo, pues en el programa se habla de todo, ¿no? Desde las cuestiones muy esenciales como la educación, como la política incluso, por ejemplo también cuestiones económicas, cuestiones sociales, filosóficas, etcétera. Y pues hemos tenido la fortuna de contar con gente muy preparada que ofrece datos que la gente requiere, que a la gente le interesan, y eso nos ha permitido tener un abanico de posibilidades para todo tipo de público. Hay personas que algunos temas le incomodan y nos lo hace saber, pero que saben que también nosotros no solamente protegemos la libertad de expresión, sino también la libre expresión de las ideas, y que estamos abiertos a todas las opiniones, en fin. Ciertamente no todo el mundo está dispuesto a escuchar todo, pero pues hay gente que sencillamente deja pasar algunas cosas que no le interesan, ¿no? Sí. Actualmente el programa tiene, pues, como comentas, participaciones incluso ya internacionales por las redes sociales y todo esto. Mandan de Estados Unidos, de España, de varias partes del mundo, temas diversos, tema taurino, que incomoda mucho. Pero, ¿siempre fue así desde el principio?
¿O se hablaba exclusivamente de libros y cultura? No. De hecho, de libros es de lo que menos se ha hablado en el programa. El libro es un pretexto siempre, ¿no? Es un pretexto porque cualquier tema que elijas está en algún libro. Pero no es un programa que se dedique a los libros, sino que tiene esa apertura de los libros, ¿no? De que ahí está todo y en el programa está todo también, ¿no? Y sí, efectivamente hay temas que a mucha gente no le gusta que se toquen. Ese asunto de los toros es un problema muy serio porque mucha gente es antitaurina sin saber de qué se trata, sin jamás haber ido a una plaza de toros, no haber visto nunca una corrida. Y entonces repite mentiras que están en los medios y que cosas así. Pero nosotros tratamos de crear una conciencia. No importa si es uno taurino o antitaurino, sino lo que importa en realidad es el respeto que tenga uno por las ideas y por los gustos de las demás personas. Hay problemas que es preferible no tratar, como por ejemplo los problemas religiosos, porque hay que respetar las creencias de cada quien, ¿no? Y entonces hay gente que es muy fanática y entonces no acepta lo que otras personas desean, quieren o prefieren. Y entonces también el tema deportivo, ¿no? Es muy difícil. Hay gente que ama el fútbol y gente que lo odia. Y entonces no podemos hacer una cosa intermedia entre eso, ¿no? Entonces muchas veces se prefiere no tocar esos temas, aunque si alguien quiere hacerlo, pues lo hace, ¿no? Claro. Sin problemas. Mira, el programa yo me acerqué o lo conozco desde el año 2000 cuando se hacían los encuentros. Estos encuentros que realizaba el colectivo artístico Morelia, y el domingo era inevitable ir a Exlibris, ir al programa, que se volvía todo un festín, ¿no? Todos los escritores, todos los participantes estaban en el programa. Terminaba el programa y bueno, y seguía la charla, seguía la fiesta, seguía el almuerzo, que se volvía comida y a veces cena, pero era todo un jubileo. Entonces, participar en Exlibris era estupendo en esos encuentros. Por ello conocí Exlibris, por ello conocí el colectivo artístico Morelia, y después iba yo con cierta frecuencia, y entonces lo mejor en aquella época es que era itinerante, ¿no? Entonces es tomar la voz de las comunidades, tomar la voz de la sociedad, de escuchar al señor de una localidad o en una tienda o a la casa o el espacio donde te permitían transmitir con todo el equipo. Entonces era un Exlibris muy humano, muy cálido, porque estás con la gente de repente llora, de repente ríe, se emocionan los invitados. Se volvía un vehículo de comunicación, un vehículo de tejido social, un vehículo de acercamiento a la comunidad. Y yo diría eso era importante porque de repente a lo mejor ir a una comunidad de Michoacán te permitía conocer parte de las costumbres, cómo estaban viviendo, o recordar alguna tradición, o recordar alguna anécdota, algún sucedido de esa localidad. Esa es parte de la riqueza del Exlibris cuando era solo presencial y que no teníamos el problema de la pandemia. Cómo seguir transmitiendo desde un espacio cerrado sin que pierda la esencia. Y no la pierde porque mantiene secciones con el sentido social que siempre ha tenido Exlibris. Secciones como la de Claudia Smith, que habla de la salud mental, secciones como la de Alcohólicos Anónimos, que es, yo diría, de gran trascendencia, y entonces secciones como esa rescatan, orientan y llevan a la gente a encontrar una solución a su problema. Yo diría, este objetivo, esta esencia de Exlibris se mantiene, y a mí me gusta mucho eso, esa parte artística, pero sobre todo la parte social, esta parte que nos une, esta parte donde Exlibris aporta al desarrollo comunitario, al desarrollo humano. Exlibris se ha vuelto una puerta, en mi caso, para recomendar y para ir ampliando el panorama
para acceder a las manifestaciones culturales que antes no se tenían. Hoy puedes ver películas, hoy puedes acercarte a grandes clásicos, que por cierto, ya parece que estoy en mi sección, se acaba de abrir la plataforma de la UNAM de cine gratuito, es maravillosa. IMCINE, que era Filmín Latino, hoy se llama Cine México, puedes entrar y también ver cine gratis, es decir, ya el estar en una localidad alejada ya no es pretexto, diría yo, para no acercarse a las manifestaciones. Y hoy Ex Libris sirve para eso también, para recomendar. ¿Cómo podemos mejorarlo? Aprovechando todas las plataformas. Cada día se abren más. Hoy Ex Libris está en YouTube, está en Facebook, pues sigámoslo en TikTok, ¿no? Seguir con lo presencial en la medida que hoy se puede más, donde lograremos difundir algunos rituales, algunas tradiciones, algunas inquietudes y dándole voz a muchos creadores locales que, aunque encuentran espacios en Facebook o en otras plataformas, Ex Libris mantiene esa esencia de ser voz también de creadores no tan conocidos y que tienen gran calidad y mucho que aportar. Muchas gracias a Ex Libris, al Colectivo Artístico Morelia, a todos los que integran el Colectivo Artística, liderados por José Luis Rodríguez Ábalos y Ruth del Río, que, pues bueno, ya con esto han hecho una gran aportación a la cultura, al arte, y nos han contagiado, y entonces, pues es hacer alianzas, y muchas gracias por permitirme colaborar. No lo vemos, pero seguramente Ex Libris ya está en el corazón de muchos y va a crecer seguramente.